Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Damos gracias al Señor por esta comunión y sobre todo sabiendo que si la tenemos es por su gracia y su misericordia, y que esta vida cristiana, aunque es gozo, sabemos que también tenemos muchas responsabilidades, muchas batallas, y que todo lo podemos lograr por su amor, por su misericordia y por su gracia. Entonemos el siguiente himno, Firmes y Adelantes. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad como cristianos de llevar las buenas nuevas. Sabemos que hay complicaciones, que hay rechazo por parte de las personas, pero sobre todo tenemos esa recompensa que no es en este mundo. No es algo que se puede perder, que nos puedan robar, que se calcome, sino es una vida eterna y plena delante del Señor. Por lo cual siempre estemos firmes en Cristo.
Así puestos de pie, le voy a pedir que preparen por favor sus ofrendas y le voy a pedir a mi hermano Jarif y a mi hermano José Manuel si por favor nos ayudan para recogerlas. Jarif, ¿puedes orar por favor? Bendeciré en tierra que fértiles, en raudales de leche y miel, te bendeciré. Te bendeciré en lugar de desolación, si cruzando el desierto estoy, te bendeciré. Toda bendición devuelva alabanza a ti. En el valle más oscuro pueda yo decir, te bendeciré, oh Señor, te bendeciré. Te bendeciré, oh Señor, tu nombre siempre bendeciré. Te bendeciré cuando haya prosperidad, cuando todo muy bien me va, te bendeciré. Seguirte voy a sufrir, si por ti tengo que morir, te bendeciré. Toda bendición devuelva alabanza a ti. En el valle más oscuro pueda yo decir, te bendeciré, oh Señor, te bendeciré. Te bendeciré, oh Señor, tu nombre siempre bendeciré. Darás y quitarás, darás y quitarás, pero mi corazón
llevar alabanza a ti. En el valle más oscuro pueda yo decir, te bendeciré, oh Señor, te bendeciré. Te bendeciré, oh Señor, tu nombre siempre bendeciré. Te bendeciré, oh Señor, te bendeciré. Te bendeciré, oh Señor, tu nombre siempre bendeciré. Gracias, hermanos. Voy a pedir que busquen en sus Biblias. Es corto, es el Salmo 119 nada más. No, hermanos, busquen en sus Biblias Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16, de los versículos 13 y 14. Primera de Corintios, capítulo 16, y vamos a darle lectura a estos dos versículos que son bastante cortos. Vamos a hacerlo pausado, sin prisa, respetando los signos de puntuación, porque muchas veces lo que sucede, de nuevo, me sucede a mí, si leo rápido, no entiendo nada y me paso el mensaje como si nada. Entonces hay que respetar los signos de puntuación. Yo creo que casi todos los que estamos aquí nos obligaron o nos enseñaron a leer pausado. Entonces vamos a hacerlo así, pensando que es la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14, y dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a darle lectura otra vez, son dos versículos cortos. Dice así la palabra de Dios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Dejo el tiempo para el tiempo de las alabanzas, hermanos. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabemos que somos inmerecedores de la gracia de nuestro Dios, somos inmerecedores, pero aún así el Señor ha tenido misericordia, y por su gracia estamos aquí, y por esa gracia seguimos firmes en el camino. Vamos a entonar esta alabanza: inmerecedor. Soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad.
estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador. De ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Sabemos que somos inmerecedores, pero aún así Dios ha tenido misericordia de nosotros, y que ese sea nuestro sentir, nuestro deseo de amarle y buscarle siempre. Dice también en Filipenses capítulo 3, de los versículos 8 al 9, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, y que nuestro deseo, antes de buscar cualquier bien terrenal, cualquier bienestar emocional, sea buscarle a Él, y que todo lo que tengamos lo demos por perdido solamente para buscarle día a día. Vamos a entonar esta alabanza. Así te tengo a ti.
nada para mí que sea mejor que conocerte, mi Jesús, pues en ti encuentro paz y el amor que me has dado en la cruz. Por eso yo quiero cantar. Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eterna. Lo que yo tengo lo doy por perdido si te tengo a ti. Puedo amarte porque tú me amaste a mí, siendo yo un pecador. No merecía tu perdón, menos aún ser llamado hijo de Dios. Por eso yo quiero cantar. Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eterna. Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida eterna, mi porción y mi roca eterna. Lo que yo tengo lo doy por perdido lo que yo tengo lo doy por perdido si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Tengo a ti. Amén, hermanos, que ese sea nuestro deseo y que sigamos adelante en el Señor. Pueden tomar sus lugares. Gracias, hermanos. Dejo el tiempo para nuestro hermano que trae la palabra del Señor en esta hora. Hola, buenas tardes. Me da gusto saludarles, aquellos que no me dio tiempo de saludar en la hora de la bienvenida también, ¿verdad? Pero todos somos bienvenidos y nos gozamos en este día. Vamos a meditar en ese pasaje que nuestro hermano ya nos hizo favor de leer, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13 y 14, que aún podemos leer y después orar. Dice una vez más: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos porque nos permites este día tan especial. Gracias porque tenemos la libertad de reunirnos. Gracias por tu palabra que tú nos has revelado y que en cada una de ellas, Señor, hay enseñanza para nuestra vida.
En este día, Padre, queremos que sea tu Espíritu el que hable a nuestro corazón. Te ruego, Padre, de tu gracia, de tu bendición para mi vida, para que pueda hablar. Ayúdame, Señor, tú conoces todas mis debilidades y yo suplico solamente tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu en este día. Y que esta palabra que hoy meditamos pues tenga pues una buena recepción en cada uno de los corazones de los que aquí estamos y podamos vivirla, practicarla, Señor, y todo que sea para que tú seas honrado y podamos seguir, Señor, dando testimonio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este momento, Padre, gracias, en tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues bien, estos versículos, aunque es muy cortito, realmente pudiera decir que es un mensaje largo, pero vamos a tratar de simplificar un poco. Y lo primero que podemos decir es que el cristiano siempre debe mantenerse alerta, porque eso empieza diciendo nuestro versículo, siempre debe mantenerse alerta, vigilando en las diferentes áreas de su vida espiritual. El apóstol Pablo escribe realmente en este pasaje a la iglesia de Corinto, y la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones, muchas bendiciones dadas por Dios, pero también tenía muchas luchas en su vida, y que sin duda los cristianos de Corinto tenían que tener muy presente algunas cosas por las cuales el apóstol Pablo, en su saludo, porque esta parte ya es una parte de que les manda saludos, él les dice algunas cosas que son importantes, que ellos deben tomar en cuenta en su vida, que tienen que cuidar esas áreas que no solo el apóstol, sino que el Señor mismo, a través de toda la escritura, a toda la palabra, nos ha exhortado a que nosotros vigilemos. Y la primera que nos dice es velad, ¿verdad? Inicia el versículo, velad y estar firmes, nos dice primeramente, velad y estad firmes, pero en la fe, pero primeramente veamos velad. Y esta palabra velad habla de mantenerse despierto, habla de mantenerse vigilando, pero ¿qué es lo que hemos de vigilar? Y por lo menos hay tres cosas que quisiera que ustedes puedan tener en cuenta en que debemos velar en nuestra vida. Y lo primero que encontramos en la palabra y que tenemos que tener cuidado y vigilar y estar revisando y proteger, tiene que ver con nuestro corazón. Porque si hay algo que es importante que nosotros como cristianos debemos siempre cuidar, es que hay en nuestro corazón. El escritor sabio de Proverbios nos dice allá en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros guardamos aquellas cosas y las guardamos bien, aquellas cosas que las consideramos de valor. Pero una de las áreas que debemos de guardar es realmente la integridad que debe haber en nuestro corazón. Porque cuidar el corazón es algo importante, ya que todo lo que hay ahí dentro de su corazón, todo lo que ahí está guardado, de lo que está lleno en su corazón, es lo que usted va a reflejar en su vida, en su hablar. Si en su corazón está lleno de vanidad, va a hablar de vanidades. Pero como decía un hermano, yo les digo, yo hablo de esto porque de esto yo tengo lleno mi corazón cuando les predicaba de la palabra. Y entonces debemos de cuidar nuestro corazón, porque a veces nuestro corazón se puede llenar con mucha facilidad de muchas cosas, pero menos de las cosas de Dios, menos de la palabra de Dios. Hay tantas cosas que somos bombardeados a través de los medios y en la vida misma, en las cuales nuestro corazón va captando y guardando actitudes, palabras, acciones, que va captando y va guardando, pero que no tiene que ver con la vida espiritual, son cosas del mundo. Y entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón como cristianos, porque aún nuestro corazón nos puede engañar pensando, bueno, si yo soy cristiano, ya soy cristiano, pero en mi corazón realmente no mora mucho de la palabra de Dios, ni mora Cristo en su totalidad de mi vida, sino que a veces
hay muchas cosas que están llenando nuestro corazón. Y es ahí que debemos de cuidar nuestro corazón, porque en nuestro corazón puede engañarnos. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Entonces el corazón nos puede engañar, puede engañarnos en hacernos sentir que estamos bien, pero que en realidad no lo estamos. Deuteronomio decía, no sea, ten cuidado con tu corazón, no sea que te engañe y digas, pues estoy bien aunque yo ande mal, sino dice la palabra de Dios que debemos de cuidar esas áreas de nuestro corazón. Y debemos de cuidar nuestro corazón, hermanos, porque nuestro corazón nos puede engañar, y la razón por la que nos puede engañar es que aunque somos cristianos, nosotros sabemos que en nuestro corazón hay un remanente de maldad y de pecado. Todos tenemos esa lucha, todos tenemos ese problema. Y como hay ese problema en nuestro corazón, que aún el pecado sigue latente en nuestra vida, entonces podemos ser engañados. Tanto que usted puede decir, no, yo no puedo ser engañado porque yo soy un hombre ya bastante maduro espiritualmente. No, realmente todos estamos de una manera vulnerables, y por lo cual la palabra siempre nos exhorta, velad, mantente despierto, mantente vigilante. El apóstol Pablo decía con respecto al corazón y de lo que hay adentro del corazón y la lucha que hay con respecto a la maldad y el pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Tal vez usted tenga un gran deseo de agradar a Dios, pero también tiene que estar consciente que hay una lucha interna con su carne. Hay una lucha interna en la cual a veces, si usted no alimenta su vida espiritual, bueno, pues es bien vulnerable para que caigamos. El Señor le dijo a Caín cuando habló con él, y le dijo que el pecado estaba a la puerta, por lo cual pues él tenía que tener cuidado para dominarlo, pero ustedes saben lo que hizo Caín. Entonces en nuestra vida ahí está esa lucha, porque el apóstol Pablo decía, porque el bien que quiero hacer no lo hago, y a veces el mal que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Yo no sé si a usted le pasa, pero creo que todos luchamos con eso, ¿no? Una vez yo decía que nosotros no debemos nunca alegrarnos cuando a una persona le va mal, y si usted, esa persona, no tiene una buena relación con esa persona, y usted se alegra que esa persona le va mal, nunca lo haga, ni se burle de esa persona, porque eso no es nada bueno, hermanos. Y aunque a veces en el corazón como seres humanos guardamos ciertas cosas, a veces esas cosas nos quieren dominar, y es ahí donde nosotros no debemos de alegrarnos. Bueno, por lo menos la palabra así lo dice en Proverbios, cuando dice que no nos alegremos si a tu enemigo le va mal. Al contrario, ora al Señor. Y el apóstol estaba consciente de que él quería evitar las cosas que no quería hacer, pero a veces tristemente las terminamos haciendo. Por lo cual la invitación en cuanto a estar alertas es que nosotros estemos alertas para mantener una lucha constante aún con nuestra misma alma, nuestra propia alma, con nuestro propio ser. Y si hay algo difícil en la vida, hermanos, es luchar contra el pecado y luchar contra el mundo. Pero el cristiano debe mantenerse siempre en esa lucha. Luchar contra el mal, contra el pecado, contra el mundo. Así que tenemos ese pecado que aún mora en nosotros, y es por eso que es de suma importancia, muy necesario, que nosotros vigilemos nuestro corazón. Así que hoy usted y yo podemos mirar nuestro corazón. Cuando dice velad, mira tu corazón, ¿qué hay en tu corazón? Mira qué está ahí adentro, qué es lo que está dominando. Mira de qué está lleno. Tal vez está lleno de vanidades y no de Dios, pero mira tu corazón, porque nosotros tenemos que
honrar a Dios aún con lo que hay ahí dentro de nuestro corazón. Lo segundo en lo que debemos de estar alertas, hermanos, es que nosotros debemos de estar alertas porque tenemos un adversario. Cuando está diciendo velad, es que tenemos un adversario que es el diablo. El diablo conoce tu debilidad. El diablo conoce la parte vulnerable. El diablo conoce tu talón de Aquiles. Esa parte débil que tú no has protegido o no puedes proteger y que puede atacar. Él anda como león rugiente, dice la palabra, buscando a quién devorar, ¿verdad? Y él anda como león rugiente buscando entre los cristianos a quién devorar. A ti y a mí. Porque él quiere hacernos caer. Él quiere que tú desistas en lo que tú estás haciendo cuando tienes la intención de compartir la palabra, cuando tienes la intención de que la gente conozca de Jesús. Realmente ahí está, él está oponiéndose a eso. Y cada uno de nosotros debe estar consciente de esta realidad de que tenemos una lucha, que ahí está el diablo. El apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos una lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice Efesios 6:12. Hay una lucha constante contra nuestro enemigo el diablo. Hay una lucha espiritual que a veces nosotros tenemos que resistir, pero no la podemos resistir en nuestra fuerza, hermanos. Necesitamos de la gracia y del poder de Dios para resistir al diablo. Esta batalla, hermanos, en ocasiones va a ser una batalla intensa. Y yo no sé si en algún momento usted ha sentido, pero cuando usted siente esa batalla, lo que debe hacer y lo que debemos hacer todos los cristianos es dobla tus rodillas y ponte a orar. Porque de otra manera tú no vas a dominar al diablo. Porque de otra manera como cristianos tú no vas a vencer los ataques del diablo. En ocasiones la batalla será intensa y en otras ocasiones no lo será, no será tan intensa. Pero esta lucha es una lucha constante que tú vas a tener en toda tu vida de cristiano hasta que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Esa es una realidad. Y por eso es que tenemos que velar con respecto a ese enemigo que tenemos. Debemos tener presente que el diablo no es como nosotros, ¿verdad? Nos tomamos unas vacaciones. Y de Dios no puedes tomarte vacaciones, hermano, porque necesitas enfrentar al diablo. El diablo no toma vacaciones. Es por ello que nosotros debemos mantenernos alertas. Él está acechando, Él está cuidando, Él está viendo en qué momento va a atacar y con quién va a atacar, y aunque puede ser tu vida o puede ser usar mi vida. Si tú estás realmente no estás en esa comunión con el Señor. Debemos también tener presente, hermano, que nuestro adversario es muy astuto y es fuerte. Si tú luchas contra el diablo cuerpo a cuerpo, nunca vas a poder, ni aún espiritualmente, mucho menos. El único que lo ha derrotado, y el diablo tenemos que tener presentes también, que el diablo ha sido derrotado es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es como el diablo ha sido derrotado. Sin embargo, hermanos, él es astuto. Y el diablo es astuto y a la vez es mentiroso. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Y muchas veces, cuando se está en esta batalla, él nos hace pensar que él es el que va a ganar la batalla. Pero nosotros debemos saber, por lo que dice la palabra, que él no gana, sino él ya perdió la batalla en Cristo Jesús. Y por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes. Pero él sigue engañando a la gente, que él es más fuerte que todos y que él puede ganar, y él busca realmente con todo esto que la gente
crea en Él y le sirva. Y hay mucha gente que está al servicio del diablo. Le sirven todos aquellos hermanos que aún practican la hechicería. Y espero que en la iglesia no haya esas cosas, ¿verdad? Pero hay quienes creen tal vez en los horóscopos. Hay quienes tal vez van por ahí a los mercados y les dejan que le lean la mano, les den el café o no sé qué cosas tanto hay, ¿va? Pero hermanos, el diablo tiene engañada a toda esa gente, y toda aquella gente que practica estas cosas está al servicio de él. El diablo, hermanos, tiene en sus manos a todos aquellos que promueven los vicios y la maldad por cualquier medio. Le sirven al diablo. Espero que no seamos promotores de estas cosas. Dice el apóstol Pablo que nosotros deberíamos ser maduros en la fe e ingenuos en la maldad. Pero a veces somos maduros en la maldad e ingenuos en la fe, las cosas de Dios. Y entonces, todos aquellos que promueven los vicios y la maldad, pues están de alguna manera sirviendo al diablo. Y le sirven todos aquellos que practican y viven en la mentira. Hay gente que es muy común para ellos mentir. Hay gente que con facilidad dice las mentiras como algo natural. Pues hermanos, cuando alguien hace esto, en verdad que al quien sirve no es a Dios, sino al diablo. Si tú eres cristiano, pues no deberías de practicar eso, la mentira. Y la mentira es algo que a veces la gente lo usa para librarse de muchas cosas, ¿verdad? No quiere que le descubran algo, no quieren que se enteren de algo, no quieren ser reprendidos en algo, y muchas veces usan la mentira. Pero todos aquellos que viven y practican la mentira, son gente o son personas que están al servicio del diablo. Y por eso el apóstol nos dice que velemos. Ten cuidado, porque tu adversario el diablo anda buscando todo eso y buscando engañar a la gente. Pero como cristianos, hermanos, nosotros debemos resistirle y no debemos dejar que el diablo nos engañe. Porque el diablo ha engañado a la gente desde el inicio de la creación. ¿Qué hizo con Eva? ¿Le dijo la verdad? Pues no, le engañó. Y esa misma estrategia sigue usándola en los diferentes tiempos, de las diferentes formas. Así que no piense que en este tiempo el diablo no sigue actuando, porque él sigue trabajando a través de las generaciones y siempre ha buscado engañar a la gente. Hoy en día, hermanos, si hay algo, y un ejemplo de esto hoy en día, si hay algo en que la gente cree realmente en la mentira, y en la mentira que el diablo ha estado diseminando o esparciendo a nivel mundial, es la mentira en que nosotros podemos elegir entre ser hombre y ser mujer, aunque usted sea hombre o sea mujer. Porque estamos en otras generaciones, en otra generación en la que a lo mejor usted fue enseñado de una manera y ahora pues están diciendo no, ahora tú debes aprender de esta manera. Y ahora está la mentira de que cada uno puede elegir qué es lo que quiere ser, convertirse en hombre, si es mujer, convertirse en hombre, y si es hombre, convertirse en mujer. Y el diablo quiere que la gente lo acepte y que nosotros aún como cristianos lo aceptamos como algo natural. Pero nosotros no vamos a poder resistir al diablo, hermanos, ni vamos a poder luchar contra la mentira si nosotros no conocemos la verdad. ¿Y dónde está la verdad?
en la palabra de Dios. El Señor dijo, tu palabra es verdad. ¿En qué creemos, hermanos? Creemos en la palabra de Dios, esta palabra que ha sido revelada y que aquí está. Y ese es en lo que debemos de creer. ¿Y qué dice la palabra con respecto a esa diferencia entre hombre y mujer? Bueno, la palabra nos dice que al principio creó Dios a su imagen. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó Dios? Varón y mujer, ¿verdad? No fue idea del hombre, no fue una enseñanza del hombre, no fue un pensamiento del hombre. Dios así nos formó. Ahora, el hombre y la mujer los creó Dios a su imagen. Ambos tienen el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios, pues ambos fueron creados delante de Él y por Él. Pero también debemos recordar que cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó, el hombre y la mujer, hermanos, delante de Dios, realmente sufrieron las consecuencias y están sufriendo las consecuencias y el efecto de su desobediencia y de su caída. Ambos. Sí, tienen el mismo valor en dignidad, pero ambos también tienen la misma responsabilidad delante de Dios de esa desobediencia. Y así que vemos esa igualdad en la creación, como Dios los creó a su imagen y semejanza, y vemos esa igualdad también en las consecuencias de sus pecados, que ambos fueron afectados después de su caída. Pero también vemos que hay diferencias claras que Dios ha dado al hombre y a la mujer. Varón y hembra los creó Dios. Eso dice la palabra. Y nosotros debemos creer en lo que dice la palabra. Y aún si tú no crees, bueno, si tú tienes un espejo y te paras delante de él, tú vas a poder ver la diferencia entre un hombre y una mujer. Físicamente, simplemente. Y esto no significa, hermanos, que uno sea más o uno sea menos. Son simplemente diferentes. Y esto diferente es parte de la manifestación de la gloria de Dios que ha hecho a nuestro mundo y que así ha hecho a la humanidad. Dios ha hecho diferencias en la creación desde el tiempo de la creación. Dios hizo diferente a los animales que viven en el agua y Dios hizo diferente a las aves que vuelan en los cielos. Son diferentes. Ninguno de ellos puede estar en el lugar que está el otro, ni puede vivir ahí. No puede uno que está en el agua salir y vivir y volar como el otro, ni el que está en el aire entrar en el agua y vivir, porque son diferentes. De la misma manera, Dios hizo diferente al hombre y a la mujer, pero cada uno de ellos cumple su rol conforme a lo que Dios le hizo, y son diferentes el hombre y la mujer, pero tiene un rol dentro de la humanidad. La mujer puede concebir hijos, pero el varón no, porque Dios así los hizo diferentes. Son iguales en valor y dignidad delante de Dios, pero son diferentes en su función. Sin embargo, Dios así los hizo para cumplir un propósito, y es ahí donde está la familia. Así que usted no crea en la mentira del diablo que hoy se está diseminando por todo el mundo. Y usted que acostumbra a lo mejor que sus hijos vean la televisión, el celular, pues por todos los medios, hermanos, lo están diseminando. Así que tenga cuidado. Alertas en mi corazón,
alertas en las mentiras del diablo. Tenemos un adversario que nos quiere engañar y que sigue engañando y que sigue engañando a todo el mundo. Pero también otra manera en la que debemos estar alertas, y esa es una tercera, hablando de la primera, es alertas en la venida de Cristo. San Mateo 24, versículo 42 nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué dice el Señor? Velad. ¿Qué nos está diciendo su palabra en esta carta de la carta de Corintios, capítulo 16, versículo 13, la primera parte dice: velad. Hermanos, el Señor viene por segunda vez, y esto es lo que nos dice la palabra. ¿Y para qué viene? Bueno, Él viene para dos cosas. Una, Él viene para juzgar al mundo en justicia. Él viene para juzgar al mundo. Pero también Él viene para reunir a su pueblo y llevarlo con Él. Dos cosas: por una parte hay un juicio para la humanidad, por otra parte hay salvación para su pueblo. Pero Cristo viene. Ahora la pregunta es: ¿cuándo viene? Nosotros sabemos, por lo que dice la palabra, que nadie lo sabe. Y aunque ha habido gente que ha dado fechas y todas esas cosas, la palabra dice que nadie lo sabe. Entonces, como nadie lo sabe, ¿cuándo es que nosotros debemos estar preparados para que cuando estas cosas sucedan? ¿Cuándo tenemos que empezar a prepararnos? Siempre, desde ahora, en todo tiempo. El Señor viene. ¿Qué pasaría si hoy viene? Sin duda que nosotros debemos estar preparados desde ahora y en todo tiempo. Debemos estar alertas en cada momento, debemos estar preparadas para cuando el Señor venga, que nos haya haciendo lo que nos ha mandado a hacer, que nos halle bien. Como dije en alguna ocasión, como dice por ahí, que Dios nos agarre confesados. Cuidado en tu vida, hermano, porque el Señor viene, y como dice el apóstol Pedro, bueno, si tú sabes que el Señor viene y trae juicio, y dice: no deberías de vivir en santa y piadosa manera de vivir. El Señor viene, mis hermanos. Es por ello que cada uno debe estar alerta en su propio corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Alerta porque las mentiras del diablo se siguen diseminando. Alertas porque el Señor regresa en el momento que nadie lo espera, pero el Señor viene. Entonces, ¿qué dice la palabra? Velad. ¿Estamos velando? Esa es una pregunta que tú te la puedes responder y yo me la puedo responder. Pero la otra parte de nuestro versículo nos dice, el versículo 13: estad firmes en la fe. Para permanecer firmes en la fe, hermanos, es necesario que creamos y que conozcamos las enseñanzas de la palabra de Dios. Tú no puedes permanecer firme si no tienes una convicción en lo que crees. Tal vez, como decía Pablo, el apóstol Pablo, que a veces los cristianos y el deseo de Pablo era que los cristianos crecieran y maduraran y conocieran del Señor, para que no fueran llevados por todo viento de doctrina, ¿verdad? Que ya te hablaron por aquí algo que te gustó al oído y ay, eso está bien, está bueno y va conforme a lo que yo creo, pienso. No, sino tienes que permanecer firme, hermano. La única manera de permanecer firme en la fe es que nosotros conozcamos las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Y primeramente tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, no vas a poder tener firmeza en esa palabra. Y nosotros eso creemos, que la Biblia es la palabra de Dios, la revelación de Dios dada para nosotros.
Tenemos que creer que lo que la Biblia nos dice es verdad. Tu palabra es verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Lo que la palabra de Dios dice es verdad. Tenemos que creer que como Dios se revela en su palabra, es verdad, y se revela por medio de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en tres personas. Tenemos que creer acerca de lo que la Biblia nos revela, de cómo somos nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Que hay algunos que son buenos y que algunos que son medios buenos y otros malos. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Así que no hay ni siquiera uno justo. Eso nos dice. Así que si tú te sientes como que, ay, yo soy de buen corazón y yo creo que yo no tengo tanta maldad como aquel o aquel, hermanos, todos somos pecadores. Esa es la verdad de lo que dice la palabra. Y tenemos que creer también, hermanos, que Jesucristo es el único Salvador. No hay otro, no hay otra forma, no hay otro que pueda salvarnos. Y como dije hace un momento, la verdad de la palabra dice, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Crees eso, mi hermano? Porque si tú crees, lo vas a compartir. Porque si tú crees, lo vas a vivir y vas a seguir esa palabra. Y aún tú tienes que creer que este Dios, nuestro Señor Jesucristo, está allá arriba en el cielo gobernando, porque así lo revela la palabra, que está sentado a la diestra del Padre y que está intercediendo por ti y por mí, que somos sus hijos, pero que también está en su trono gobernando en la humanidad. Y tenemos aún que creer que aún todas las cosas que en nuestra vida como cristianos y las situaciones difíciles que suceden, aún este Dios soberano que está en su trono tiene el control de ellas y las permite para el bien tuyo, para el bien mío, aunque esto resulta difícil de aceptar en ocasiones. Hermanos, tenemos que creer y todos tenemos que conocer en la Biblia y saber lo que en la Biblia dice, porque solamente así podemos permanecer firmes en las cosas de Dios. Si usted no tiene una convicción en lo que dice la palabra, usted no va a permanecer firme en nada y va a hacer lo que usted piensa, porque no tiene una base que se sustente, donde usted esté bien afirmado y usted esté guiándose por esa base para su propia vida. Permanecer firmes en Dios o permanecer firmes en la palabra de Dios no es una persona que permanece firme, no es aquella que es muy descuidada en su vida espiritual. ¿Habremos personas descuidadas en la vida espiritual, hermanos? Nos da igual orar y no orar, leer y no leer, asistir o no asistir, porque somos descuidados. ¿Y cómo vamos a permanecer firmes en Dios en esta condición? Permanecer firmes no es una persona que su corazón está lleno de arrogancia. Permanecer firmes en Dios realmente significa, firmes en la palabra, que cada uno se está sometiendo a la autoridad de esta palabra de Dios. Que cada uno de nosotros, al entender que esta es la palabra de Dios, puede permanecer firme creyendo en ella y practicando esta palabra. Y todos luchamos con estas cosas. Pero el Señor nos dice ahí en Proverbios, porque a veces nosotros actuamos como nosotros pensamos. Proverbios 3, 5 al 7 dice, ¿qué debemos hacer?
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si oras a Dios en todas aquellas cosas que decides, si oras a Dios o ves a lo mejor los beneficios que puedes obtener de eso o de lo otro, porque es importante que reconozcamos a Dios. Si oras a Dios en las decisiones que tú quieres tomar con respecto a tu vida espiritual o a tus decisiones personales en la familia, si oras a Dios, reconócelo en todos tus caminos. Porque si tú estás equivocado, Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, por la gracia de Dios, cada uno puede permanecer firme en su fe en el único Dios verdadero. Y puede permanecer firme en su fe aún en circunstancias adversas. Porque como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Como aquel que cayó sobre pedregales, que parece que brotó y parece que va muy bien, pero de pronto vino el sol, vino los problemas y se secó y se murió. Hermanos, permanecer firme en Dios, en mi fe en Dios, es que lejos de declinar en mi avance de crecimiento hacia la madurez, en vez de ir para atrás, yo debo avanzar hacia adelante. Y yo puedo estar firme aún en tiempos de adversidad. Podemos ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y Job dijo estas palabras cuando estaba en esos tiempos de adversidad. Si hay alguien que pasó en severas adversidades, fue Job. Y él dice allá en el capítulo 35, versículo 15, hablando de su fe con Dios y de su firmeza en Dios, dice: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Él estaba firme en su fe en Dios. No perdió cualquier cosa. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo, perdió su salud, pero él seguía alabando a Dios. Él estaba firme en su Señor. A veces nos cuesta a nosotros eso, pero aquí está la palabra, y eso es lo que nos dice la palabra. ¿Cómo vas a permanecer firme aún en tiempos difíciles? Cuando tú crees, cuando tú comprendes lo que la palabra es y lo que dice y lo que enseña, eso te va a sostener, esa verdad de la palabra te va a sostener. Así que debes estar, hermanos, alerta en tu propio corazón, velando en tu propio corazón, velando porque ya sabes lo que hace el diablo y velando porque viene el Señor, pero también debes estar firme en tu fe. Ahora, cuando yo te digo, hermano, que debes estar firmes, podemos hacer una pregunta. ¿Aquel que está firme, acaso nunca peca? ¿Usted qué dice? Sí pecamos, ¿verdad? El Señor le dijo a estos hombres cuando estaban de alguna manera juzgando a la mujer que la habían encontrado en el acto mismo de pecado, y le dice: el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos pecamos, hermanos. Y mire, y yo le quiero decir que cuando nosotros pecamos como cristianos, hay algo que no nos deja estar en paz. Y ese algo que no nos deja estar en paz, por supuesto, es el Espíritu de Dios, pero también es la conciencia que Dios ha puesto en nosotros. Y la conciencia del cristiano es bien diferente a la conciencia del no cristiano.
La conciencia del que tiene a Cristo es sensible a las cosas que hace y aún al pecado. Pero la conciencia del no cristiano es una conciencia que está adormecida y muchas veces hace muchas cosas y aunque sabe que está mal lo sigue haciendo porque él está como endurecido. Pero el cristiano, cuando peca, su conciencia misma le acusa. Y cuando tu conciencia te acusa y cuando tú sabes que estás mal, el diablo aprovecha para atacarte y desanimarte. Y el diablo te empieza a decir, así como acusó a Zacarías, ¿verdad? Bueno, si en verdad tú eres un hijo de Dios, dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué piensas así? A lo mejor tú ni eres hijo de Dios. ¿Por qué tienes esas reacciones? Y a veces cuando nuestra conciencia nos está acusando y el diablo nos está acusando, nosotros decimos, pues sí, hago muchas cosas malas. Pero ¿cuál es el propósito del diablo? Lo que el diablo quiere es desanimarte. Y cuando tú sabes que estás haciendo mal, y cuando tú, por ejemplo, tienes un problema en tu vida y a lo mejor tuviste un problema antes de llegar a la iglesia, con tu familia, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, y el diablo te está acusando, bueno, ¿y a poco así vas a ir a la iglesia? Y tú le haces caso y tu conciencia te está acusando que estás mal y dices, mejor, pues ya no voy a la iglesia. ¿Para qué voy? Nada más para mostrar hipocresía. ¿No nos pasa eso? Bueno, yo no sé si le pasa, ¿verdad? Bueno, pues aún, hermanos, en esos momentos, en esos tiempos que usted pasa, usted debe permanecer firme. Y debe permanecer firme, no exactamente porque usted sea firme, sino por lo que dice la palabra, y debe hacer lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando nosotros pecamos, ¿qué dice? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Tú no le creas al diablo para que te desanime y tú digas, no, mejor ya no voy. Nuestro hermano Nahum decía una palabra y luego le decía esto a algunas personas que decían, no, yo ni voy ahí porque es una bola de hipócritas. Y él les decía, siempre hay lugar para uno más. Hermanos, no es que seamos hipócritas, sino entendemos nuestra debilidad. Pero nosotros creemos en la palabra y podemos confesar nuestros pecados y ser limpiados. Y no depende del sentimiento que esté en ti, sino depende de la veracidad de la palabra de Dios, tu perdón. Entonces tenemos que permanecer firmes, porque el diablo siempre va a querer decirte que tú eres muy pecador y va a presentar pruebas, así como presentó con Josué, ¿verdad? Y entonces, cuando tú tienes eso, tú tienes que reconocer que eres pecador, pero tienes que recordar que tienes un gran Salvador. Él vino a salvarte. Él vino a dar su vida por ti. Él vino a perdonarnos. Y por lo tanto nosotros necesitamos permanecer firmes por lo que Él hizo. Yo no sé cómo sea tu vida, mi hermano, pero tú tienes que permanecer firme en el Señor. Así que debemos estar alertas y así que debemos permanecer firmes en la palabra de Dios. Y cuando el diablo te quiera engañar, no te dejes engañar. Permanece firme en la palabra. Algo más que dice nuestros versículos, y como dice el hermano, el versículo es cortito. Algo más que dice en el versículo 13.
Dice, portaos varonilmente y esforzaos. Mis hermanos, cuando vemos una exhortación como esta y cuando dice portaos varonilmente, nosotros entendemos perfectamente que se está refiriendo ¿a quiénes? A los hombres, a los varones, ¿verdad? Pórtate varonilmente. Y cuando la palabra nos está diciendo pórtate varonilmente, o sea, pórtate como hombre, no está diciendo que tú seas un hombre como nosotros conocemos el macho mexicano, ¿ah? Un hombre mandón, un hombre gruñón, un hombre que pues dice, aquí se hace lo que yo digo, no. Sino realmente lo que el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo, si tú eres un hombre de Dios, pórtate varonilmente, pórtate como un hombre de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú tienes que esforzarte en portarte así como Cristo es, humildemente, mostrar la humildad de Cristo. Tienes que esforzarte por ser humilde. Y dice esforzaos. Tú tienes que esforzarte por ser un hombre santo, vivir en la santidad de Dios, porque hay una lucha continua con el pecado. Pero tú tienes que esforzarte en realmente en vivir en esa santidad. Dios ya te ha limpiado, Dios ya ha purificado por medio de sangre, pero tú tienes la responsabilidad de cuidar tu vida y no manchar tu ropa. Así cuando usted le dice a su niño, ya te cambié, pero cuidadito y te ensucias la ropa. Cuida tu ropa, hermano. Tú tienes de una manera que esforzarte a ser más como Jesús, porque Jesús vive en tu corazón, porque Cristo vive en tu vida. Tú tienes que tener cuidado o cuidar tu salvación con temor y temblor. Pero como varón, tú tienes la responsabilidad de proteger la vida de tu familia, proteger a tu esposa, proteger a tus hijos. Tú tienes que proveer para tu familia. Pórtate varonilmente. Como hombres, hermanos, nosotros sabemos que ninguno de nosotros podemos cumplir a la perfección estas cosas, porque en ningún lugar del mundo hay hombres perfectos, ¿verdad? O sí los hay, va a decir una mujer por ahí, una hermana, el mío sí lo es. No, en ningún lugar del mundo hay un hombre perfecto. Todos tenemos carencias. Pero hay una cosa que estamos seguros, hermanos, que en todas las culturas en el mundo se necesita hombres que se porten varonilmente. ¿Es verdad o no? En todas las culturas, no importa el color, no importa el estatus social, en todo lugar se necesita que el hombre se porte de esta manera varonilmente. Necesitamos hombres que estén alertas en su vida espiritual, alertas cuidando su corazón. Necesitamos hombres que permanezcan firmes en la fe, en esa convicción en la palabra de Dios. Necesitamos hombres que actúen como hombres, pero como hombres de Dios. Así como Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y Josué se tenía que esforzar ¿en qué? En confiar en lo que dice la palabra, en confiar en lo que le dijo el Señor, en confiar en la palabra de Dios, en Dios. Hoy nosotros necesitamos, hermanos varones, necesitamos hombres que tomen el lugar que Dios les ha dado, en su rol que Dios les ha dado dentro del hogar y dentro de la familia, que son cabezas de su hogar. Hoy en día, hermanos, nosotros necesitamos
que estos varones realmente ocupen ese lugar en su familia. Hoy en día, hermanos, nosotros necesitamos que esos varones en su hogar tomen la iniciativa de ir y predicar la palabra de Dios, el evangelio. Que tú como varón puedes motivar a tu familia. Necesitamos hombres de Dios que se porten varonilmente. En nuestra cultura, hermanos, tristemente vemos que no muchos hombres están tomando su lugar como cabeza de familia. Usted lo puede ver en la sociedad, no necesito decirle gran cosa. Nosotros vemos en nuestra sociedad, en todo lugar, que la mayor responsabilidad muchas veces la están tomando las mujeres. Y la toman las mujeres. Hoy en día, cuando la familia es amenazada con una nueva forma de pensar y de hacer, necesitamos hombres que se ocupen de sus hijos, que vean por el bien espiritual de su familia, que sean esos hombres que se sienten con sus hijos y les enseñen en verdad la palabra de Dios, para que ellos puedan conocer a Cristo y puedan después también permanecer firmes en su fe. Pero necesitamos esos varones. Y todos los varones, hermanos. Es bueno y necesario, hermanos, que los varones estén atentos y se esfuercen por el bien de su familia. No descuide a su familia. No descuide a sus hijos, no los descuide en las diferentes etapas, porque a lo mejor usted ve que sus hijos van creciendo y ya crecieron y ya no necesitan nada. Necesitan de su consejo, necesitan de su dirección, necesitan que usted les recuerde la palabra de Dios, porque nunca dejarán de ser sus hijos. O cuando usted como padre ha pensado, bueno, hay muchos que dicen, mi hijito, lo sigue viendo como su bebé. No lo trate como bebé, trátelo como hombre, que ya es adulto, ¿verdad? Pero recuerdes de la palabra de Dios. Porque mi bebé no es un bebé, ¿verdad? Esas cosas pasan. Hay momentos en la vida, hermanos, que en esa lucha de ser esos varones va a haber una lucha grande y habrá momentos difíciles. Especialmente cuando luchamos contra la corriente y pensamiento de este mundo. Pero nosotros confiamos, hermanos, como varones, en la gracia y en el poder de Dios. Así que debemos ser fuertes, firmes en la fe, luchando no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Sí, mis hermanos, necesitamos dependencia de Dios. Y luego dice nuestros versículos, y dice la última parte, versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cómo debemos hacer las cosas? No obligados, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer las cosas por amor, hermanos? Nosotros no podemos hacer las cosas. No podremos hacer las cosas con amor si no entendemos, si no comprendemos el gran amor de Dios. Si usted comprende el gran amor de Dios, sin duda que va a haber una respuesta de amor hacia Dios. Porque este mundo está luchando y sigue pugnando cada día porque usted le ame. Y el mundo no tiene que hacer mucho porque el mundo le transmite cosas y su carne eso desea. Pero el mundo sigue buscando que los cristianos aún le amen, pero que no le amen como para que les prediquen el evangelio, sino que le amen a la manera que ellos piensan. Pero nosotros no podemos amar el mundo, hermanos, conforme a sus términos, conforme a los términos que ellos definen,
sino nosotros debemos amar al mundo conforme a los términos que nos define la misma palabra de Dios. Y cuando dice la palabra que debemos amar al mundo, debemos amarles en el verso, en la miseria en la que se encuentran, y que nosotros tenemos la gran bendición de poder compartirles el evangelio, la palabra de Dios. Esa es la manera de que Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesús para que el hombre pueda realmente ser convertido. Pero el mundo, hermanos, cuando el mundo nos dice que nosotros le amemos a su manera, ellos realmente nos quieren decir: tú tienes que aceptar nuestra manera de pensar, como va la corriente del mundo. Tú tienes que aceptar nuestro pecado. Como yo vivo, así está bien. Tú tienes que celebrar nuestro pecado. Eso es lo que el mundo quiere, que les aplaudas en ese movimiento que tienen. Tú tienes que promover nuestro pecado. Eso es lo que el mundo, esa es la manera que el mundo quiere que le amemos. Pero esos no son los términos en los que la Biblia nos dice que amemos al mundo. El mundo quiere que le amemos a su manera, pero él no te ofrece ningún amor. Lo que él te ofrece no es amor. Porque a final de cuentas, cuando tú amas al mundo, y cuando el hombre ama al mundo, y el hombre que ama al mundo y su manera de pensar y a cómo van, eso no le va a llevar a ningún lado más que al infierno, a la perdición. Y he aquí donde nosotros debemos pensar en ese gran amor de Dios que se ha manifestado a nosotros, a nuestra vida, su bondad. Y es por ello que nosotros debemos permanecer firmes en Dios. Porque el amor de Dios dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo con el propósito de salvarles de la condenación eterna. Y mire, Él dio a su Hijo. Él tuvo que dar a su Hijo. Él realmente nos mostró ese amor hacia nosotros. Y tú no puedes decir, es que Dios no me ama, porque Dios ya ha mostrado su amor. Como nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama y en Cristo nos mostró su amor, y en Cristo resolvió el problema de nuestro pecado, y ahora todas las bendiciones que nosotros tenemos fluyen por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Si hoy usted tiene esas bendiciones, es porque Cristo hizo eso por nosotros. Si una persona no ha recibido a Jesús, si una persona no ha entendido lo que es el amor de Dios, entonces no puede sentir esa motivación de amar a Dios, de amarle de veras con todo su corazón cada vez más a Dios, y ni mucho menos va a sentir esa motivación de poner en práctica la palabra de Dios, que es la verdad la verdad. Pero el que ha experimentado, hermanos, ese amor de Dios, tendrá disposición de poner en práctica la palabra de Dios. Y eso mismo es lo que nos dice el Señor Jesús. En San Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra? Pensemos en lo que esto dice. Dios te ama. Dios te ha dado a su Hijo. Es por medio del sacrificio de su Hijo que Dios perdona tus pecados. En respuesta a ese amor de Dios, ahora tú le amas a Él.
Y es por medio de la fe en Él que hoy tú muestras obediencia a Dios. Y cuando tú muestras obediencia a Dios practicando la palabra, entonces Dios se revela más y más a ti. Y cuando Dios se revela en su palabra a ti, y cuando tú conoces más el amor de Dios, entonces eres más consciente de tu propio estado y de tu propio pecado. Y entonces puedes ver el gran amor de Dios. Así que recibes el perdón de Dios, y a la vez, cuando tú recibes el perdón de Dios, tu corazón es motivado para servir al Señor. Recibimos a Cristo, recibimos el perdón, y Él, hermanos, el perdón de nuestros pecados, y Él nos pone ese amor en nuestro corazón de tal manera que nosotros respondemos en amor a Él, obedeciendo su palabra y viviendo el resto de nuestras vidas para glorificar a Dios, el resto de nuestras vidas para Cristo. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. Su lucha entre su vida y entre su carne y su espíritu. Él dice allá en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, estoy todavía en este cuerpo carnal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esa fe yo obedezco a Dios. Ahora vivo por fe en obediencia a Dios, porque Él me amó y pagó mis pecados. Y lo hizo, hermanos, para asegurarme un lugar ¿en dónde? En el cielo. Yo puedo tener seguridad no por mí, sino por lo que Cristo hizo. Y eso recordamos en la cena. Por lo cual, usted y yo, hermanos, tenemos, mientras tanto estamos en esta vida, tenemos que estar alertas, cuidando nuestro corazón, alertas que el enemigo no nos engañe con sus mentiras, alertas en la venida del Señor, permaneciendo firmes en la fe, firmes en la enseñanza de la palabra, esforzándonos y portándonos varonilmente, que nos comportemos como hombres de Dios, teniendo ese cuidado y atención en nuestra familia, teniendo un corazón humilde como Jesús, siendo santos y siendo más como Jesús, y ocupándonos en verdad con un corazón decidido por la vida espiritual de nuestra familia. Varón, no te quedes ahí. En verdad, preocúpate. Y cuando tú entiendes esto, mi hermano, vas a poder hacer todas las cosas por amor. Porque cuando tú entiendes el gran amor de Dios, el gran amor de Dios te inunda en tu ser. Y en ese amor, ahora tú le amas a Dios. Y tú puedes amar al mundo, pero para predicar la palabra de Dios. Al ver el amor de Dios que ha sido derramado en nuestra vida, hermanos, somos motivados para ya no vivir conforme a nuestra carne, sino para ser motivados en amar a Dios y vivir guardando sus mandamientos para la gloria de Dios. Y yo deseo, hermanos, que cada uno de ustedes podamos estar alertas, conscientes de que tenemos un enemigo, conscientes que la venida del Señor viene, firmes en la palabra de Dios y esforzándonos como varones, velando, esforzándonos en poner en práctica esta palabra para no ser engañados por el enemigo y amar a Dios en verdad, porque nosotros hemos recibido ese gran amor, y en ese amor a Dios nosotros podamos servirle con todo nuestro corazón y hagamos las cosas que hacemos. ¿Por qué? ¿Porque estamos obligados? ¿Porque estamos forzados? No, es en respuesta al amor que Dios nos ha dado. Que Dios motive tu corazón, que Dios bendiga su palabra. Señor, muchas gracias porque
Solamente por medio de tu palabra podemos encontrar esa fortaleza y esa dirección en nuestra vida espiritual. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a tener presente todas esas exhortaciones que tú nos das por medio de tu palabra. Bendice a tu iglesia, Manuel, Señor. Y en ese día que recordamos el gran amor que tú has mostrado a nuestra vida, Señor, que cada uno de nosotros en verdad seamos motivados a amarte y a obedecerte, y podamos vivir para tu gloria, honrándote y glorificándote como nuestro único Dios y Salvador. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.